Bueno, lo dicho, Marta Carrasco y Jesús Boyero nos acompañarán para analizar la actualidad en Tiempo Tertulia, pero ambos van a estar también con nosotros en la entrevista con nuestro invitado esta noche, al que ya presentamos en el arranque de Acento Andaluz, que recordemos se ve a través de las 36 televisiones que tienen 7 TV repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Cristóbal Cano, secretario general de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy y siempre que le llamamos, y especialmente hoy, porque ha estado usted en las protestas en la provincia de Cádiz, que ha ido de Jerez a Algeciras. Enseguida le pregunto por eso, pero permítame antes que nada invitarle a que nos dé una buena noticia a los andaluces. Las lluvias que van a llegar, ¿van a ser copiosas o van a llegar nuevos frentes? Díganos usted algo, que yo sé que ustedes, los hombres del campo, tienen bien controlado eso. Como digo, muy buenas noches, gracias por invitarnos. Esperemos que las previsiones se cumplan, ¿no? Ya no solo las precipitaciones, que son fundamentales, sino que las temperaturas se comporten de un modo normal. Yo creo que siempre lo subrayamos, es importante insistir en ello, ¿no? La crisis climática tiene dos componentes muy importantes: la sequía, la disminución en las precipitaciones, y el anormal comportamiento de las temperaturas. No es normal a lo que estamos asistiendo. Mes a mes batimos récords de temperaturas más cálidas. En la serie histórica nunca ha habido este comportamiento de las temperaturas, y eso afecta también a los cultivos y a nuestro sector de una forma. Esta primera adelantada, ¿qué cultivos han afectado especialmente a Andalucía? Esta primavera adelantada, pues bueno, al final las plantas se vuelven locas, la floración del almendro se adelanta, el propio olivar está moviéndose. Ahora vienen épocas o semanas de frío y puede dar al traste con ese normal comportamiento de las plantas, que no dejan de ser seres vivos, que responden a estímulos, y cuando esos estímulos están a destiempo en el ciclo fenológico de la planta, pues tienen incidencia, no cabe duda. Sobre la sequía, ¿cómo han observado ustedes desde las organizaciones agrarias, concretamente desde la UPA, el pim pam pum político entre la Junta y el Gobierno, afortunadamente superado gracias a la foto que hemos vuelto a ver esta tarde entre la vicepresidenta del Gobierno de Transición Ecológica y el presidente de la Junta? Bueno, hemos sido además partícipes en primera persona del preacuerdo, de las negociaciones, de las reuniones entre ambas administraciones, hasta que se culminó con el acuerdo por Doñana, que se firmó hace unos meses en Almonte, y que fue una buena noticia, no cabe duda. Evidentemente, sacando el ruido político y centrando en la solución a los agricultores de la corona norte de Doñana, quitando mucho ruido, que además perjudicaba en gran manera a la imagen y a las posibilidades de comercialización de los frutos rojos en toda Europa. Esos daños colaterales yo creo que no se evaluaron en su momento la importancia que han tenido. Y bueno, un acuerdo satisfactorio que reconoce que había un problema, que reconoce que había una situación que había que corregir y que no queda nadie atrás, que es lo importante. Nosotros siempre poníamos encima de la mesa la situación de los agricultores que quedaron fuera en aquella reordenación que quedó con cuestiones sin resolver años atrás, y que tenía que reconocerse el derecho de esos agricultores que injustamente habían salido fuera de la reordenación que en su momento hizo la Junta de Andalucía, y que tenían que tener una compensación y una incorporación a la solución. Como digo, valoramos positivamente el acuerdo, además, como decía, siendo partícipes del mismo. Y hombre, lo que tampoco no hemos despertado esta semana con ese intento de alteración de las reglas del juego, y que felizmente, bueno, pues como hemos visto, se ha reconducido la situación. ¿A usted le sorprendió que la Junta intentase, por la puerta trasera, legalizar retroactivamente el uso agrícola de suelos forestales? Yo creo que cuando se alcanza un acuerdo tan complicado como este, hay que tener la máxima lealtad, y si hay alguna cuestión que resolver, que puede ser el caso, insisto, de terrenos que en su momento eran agrícolas, que pasaron, por ejemplo, a eucalipto, que es el caso concreto que estamos hablando allí en aquella zona de Huelva, bueno, hay que sentarse y trabajarlo, negociarlo, pero no utilizar, bueno, esa suerte de argucia parlamentaria que hemos visto, ¿no? Bueno, señor Cano, hoy nuevas protestas en Andalucía, ayer fueron en Córdoba, el martes en Málaga y Granada, hoy en Cádiz, entre Jerez y Algeciras. Lo primero, antes que nada, ¿qué percepción se trae usted del ambiente? ¿Cómo están los agricultores, los ganaderos andaluces? Bueno, yo creo que es fiel reflejo de la situación del sector, ¿no? Con preocupación, con hartazgo, incluso si me permiten la expresión, pero con motivación e ilusión, porque este movimiento reivindicativo, que ya no solo a nivel nacional, sino que a nivel europeo, confiamos en que dé resultado, y que tengamos resultados tangibles a todos los niveles, a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel autonómico. Estamos convencidos que el momento es muy oportuno. Estamos a las puertas de unas elecciones en junio de este año que van a cambiar la composición del Parlamento Europeo y de la Comisión,
y las políticas en materia de agricultura en los últimos años han sido muy mejorables. El sector agrario, de estar en el centro de la Unión Europea en su origen, en la fundación de la propia Unión Europea en el Tratado de Roma del año 67, ha pasado a los extremos. No se han tenido en cuenta las peculiaridades del sector y sobre todo blindar un sector estratégico que ni más ni menos que asegura la soberanía alimentaria y producir alimentos para 500 millones de habitantes en condiciones de seguridad y soberanía alimentaria, como digo, y creemos que se ha tomado buena nota por parte de las administraciones y que la agricultura y la ganadería van a tener el sitio que merecen en las políticas europeas. ¿Con qué calendario trabajan? ¿Con qué horizonte de acuerdo de protesta? Bueno, tenemos a corto plazo una fecha marcada en el calendario que es el 26 de febrero. El próximo lunes se celebra un Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas. Ese mismo día hemos convocado una marcha, una concentración en Madrid, en la capital de España, que arrancará en el Ministerio de Agricultura a las 11 de la mañana y finalizaremos en la sede de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana. ¿Para qué? Para que los ministros y ministras de Agricultura de Europa sientan en su cogote, como se suele decir, el aliento de los agricultores y ganaderos de toda Europa, reivindicando mejoras, reivindicando resultados, mientras que ellos están sentados en las mesas de negociación. ¿Es posible el acuerdo con el ministro Planas? Bueno, ofreció 18 medidas, pero que fueron para ustedes insuficientes. Sí. ¿Están ustedes cerca, lejos? Estamos por lo menos satisfechos de que las peticiones tienen oído. Ha sido un punto de partida, una medida que hay que desarrollarla. Estamos ya trabajando en mesas de trabajo para definir el alcance de esas medidas. Y no solo de agricultura, sino también con más administraciones del Gobierno central, como pueda ser el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene muchas de sus competencias que influyen en nuestra actividad. No en vano es el responsable de la gestión del agua o de la gestión de la fauna. Y es importante mantener una interlocución que no hemos tenido en los últimos 5 años. Yo creo que el Ministerio de Transición Ecológica tiene que ser consciente de que muchas de sus decisiones afectan en primera persona a nuestro sector y tiene que ser permeable a la interlocución y a la negociación. Pero como decía, el Ministerio de Agricultura ha puesto 18 medidas. Hay que desarrollarlas, vemos que hay buenos mimbres para alcanzar buenos acuerdos, pero evidentemente eso no ha servido ni por asomo para desconvocar el calendario de movilizaciones que tenemos previsto. Cristóbal Alcano, secretario general de la UPA, le preguntan Jesús Ollero y Marta Carrasco. Buenas noches. Hola. Habla usted de lealtad, cuando habla del gobierno andaluz, entiendo de la falta de lealtad, y de argucia parlamentaria. Veo que no están muy contentos con la maniobra legal que hemos conocido esta semana y que se ha arreglado, no sé si en 2 minutos, como dice el presidente de la Junta, pero hombre, con cierta celeridad, desde luego, hay que agradecer la predisposición de las partes para solucionarlo, ¿no? Sí, bueno, Jesús, como he comentado antes, ha costado mucho trabajo alcanzar un acuerdo en Doñana que satisfaga a todas las partes. Veníamos de una situación muy enconada de la legislatura presente y de la legislatura anterior. Nosotros en el Parlamento de Andalucía, siempre que hemos comparecido, hemos mantenido la misma postura: regularización, reconocimiento del problema y que nadie quedara atrás. Y eso que se consiguió, pues existe, ¿verdad?, cierto riesgo de que si no se mantiene una fidelidad y una lealtad a lo firmado por cualquiera de las partes, pueda dar al traste. Y hay una expectativa grande de solucionar un problema, de indemnizar a aquellos agricultores que tienen derecho, favorecer también o quitar del ruido mediático por una cuestión que en nada beneficia a la comercialización y al buen nombre que tienen los frutos rojos de la provincia de Huelva, que son el 98% de los frutos rojos de España y que su mercado es básicamente Centro Europa, que es el motor económico de una provincia como Huelva. Y evidentemente había una situación compleja, concreta, pero bueno, la imagen que se daba fuera de nuestra región y fuera de nuestro país era que todo el sector tenía ese problema. Y eso es muy difícil, una campaña mediática y una campaña que proyecte esa imagen, de corregirlo, ¿no? Yo creo que un acuerdo consensuado con todas las administraciones, siendo partícipes también los agricultores afectados, es un acuerdo a lo que lamentablemente estamos poco acostumbrados, ¿no?, en estos momentos que nos toca vivir. Y creo que hay que ser respetuoso, leal y blindarlo al máximo nivel. Y yendo a la otra administración, al Gobierno central, ya con sus reuniones con el ministro, con Planas, andaluz, por cierto, ¿dónde están ahora mismo los puntos de conflicto con la administración central? ¿La Agenda 2030 puede ser un elemento insalvable? Porque la realidad es que una de las grandes reivindicaciones es la excesiva regulación medioambiental respecto a los cultivos, ¿no? Cuando hay procedencia de productos fuera de la Unión Europea, donde eso no es posible controlarlo. Y he escuchado a muchos agricultores
muy en contra del cumplimiento de la Agenda 2030 orientada a la agricultura porque hacía inviables los cultivos. ¿Cuáles son los puntos de conflicto ya después de una ronda ya seria de negociación con el Gobierno? ¿Cuáles son los puntos donde se está todavía bloqueando un posible acuerdo? Bueno, yo creo que hay que ser claro en muchas de las cuestiones porque no conviene mezclar debates ni mezclar cuestiones. Hay ciertos movimientos que están interesados en utilizar, si me permiten la expresión, la situación difícil que está pasando el campo para meter otros temas. Y me refiero, por ejemplo, al negacionismo del cambio climático o a incluso cambiar la ley electoral en algunas de las reivindicaciones que hemos visto por ahí. Nuestra organización no es negacionista del cambio climático, cree en Europa. Europa es la solución. Fuera de Europa hace mucho frío y evidentemente el cambio climático lo tenemos aquí, tenemos que adaptarnos a él. La Agenda 2030 la promulga la ONU. La Agenda 2030 busca garantía para los consumidores y para los agricultores. Y no es ni mucho menos el objetivo de nuestra organización plantear ni la derogación ni estar en contra, sino adaptar nuestros cultivos con el apoyo de las administraciones para tener un escenario que evidentemente va a ser distinto al que teníamos hace 30 o 40 años en materia climática, en materia de recursos y trabajar de una forma sostenible. Para eso hacen falta tiempo de adaptación, recursos económicos y pedagogía, formación para los agricultores. Todo lo que sea imponer normas de espalda al sector, evidentemente va a generar un rechazo. Por ejemplo, cuaderno digital. Dices ¿en qué situación estamos? El cuaderno digital venía a imponerse a los agricultores y ganaderos. Hemos conseguido que sea voluntario e incentivado. Entendemos que es una herramienta positiva para el sector, que va a mejorar en la gestión y en los resultados de las explotaciones, porque son datos que tú almacenas, que trate que puedas sacar conclusiones para tomar decisiones acertadas. Los ecoregímenes, la situación de esta nueva prácticas que tenemos que poner en marcha en nuestras explotaciones tienen que ser unos ecoregímenes que se adapten a la realidad del territorio y que también tengan en cuenta que en la agricultura nunca hay 2 años iguales. Pongo algún ejemplo. En el norte de Almería y en el norte de Granada, que es una zona especialmente árida, bueno, pues los agricultores y ganaderos están, especialmente los agricultores, hablando de cubiertas vegetales, están dispuestos a mejorar la capacidad del suelo en cuanto a infiltración, contenido de materia orgánica y salud de ese suelo, implantando la cubierta vegetal o triturando los restos de poda. Sus condiciones orográficas y climatológicas impiden que, tal y como está la norma, las establezcan. Bueno, pues adáptese ese ecorégimen a esa zona que tiene unas particularidades y unas necesidades concretas. El agricultor y el ganadero somos los principales garantes del medio ambiente, porque es nuestro medio físico de trabajo. Nosotros producimos alimentos a partir del suelo, del agua, del paisaje, en definitiva, del cual formamos parte. No hay nadie más interesado en mejorar las condiciones del medio ambiente que el agricultor y el ganadero. Pero, insisto, las decisiones políticas y la orientación de esas decisiones nos tiene que tener en cuenta. No puede ser vía imposición, vía cada vez más carga burocrática. Te puedo poner muchos ejemplos, pero es que a día de hoy es que tenemos que ir con el móvil con un programa que es de georreferenciación de las fotos para hacer un seguimiento de los cultivos, porque mañana nos pueden venir una inspección y nos dicen que acreditemos cómo teníamos el cultivo hace 3 meses, con fotografías georreferenciadas. Y eso, evidentemente, pues habrá agricultores y ganaderos que lo puedan hacer, la gente más joven, quien tenga más posibilidades, pero tenemos una edad media por encima de los 60 años en el sector. Yo creo que hay que ser un poco razonable y con sentido común para abordar los retos que tenemos por delante. Yo quería preguntarle exactamente por eso. A mí, buenas noches, por cierto, señor Cano. A mí me preocupa mucho. Andalucía es el mayor productor agrícola de este país, tiene 3.600.000 hectáreas en producción. Sin embargo, desde 2007 para acá se han reducido las explotaciones agrarias en casi un 8%. Eso quiere decir una de dos, o que los agricultores están tirando la toalla porque hay una edad, como usted ha dicho, o a lo mejor se están produciendo también compras masivas por fondos de inversión que, por ejemplo, en Jaén están haciendo cultivo intensivo del olivar, degradando luego los suelos para hacerlos irrecuperables. Yo no sé si eso ustedes lo han contemplado, si eso es así, si se está produciendo. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Han bajado las explotaciones porque tiramos la toalla o porque vienen fondos de inversión que compran explotaciones pequeñas? ¿Qué va a pasar? Bueno, Marta, yo creo que es la conjunción de las dos cosas. Vale. Es decir, la disminución en el número de titulares de explotaciones pues viene motivada primero porque no hay un relevo generacional fuerte.
No hay un relevo generacional fuerte y para eso habría que fortalecer primero la incorporación de jóvenes al sector de otra manera. Y segundo, también, y que muy pocas veces se habla, las condiciones en las que un agricultor se jubila, que muchos no pueden liberar su explotación porque es que con la pensión que le queda no le queda para vivir, ¿de acuerdo? Entonces, ese incentivo tiene que ir por los dos lados, al joven que se incorpora y a la persona que se jubila y que tiene que tener un complemento a mayores porque con la propia pensión no puede subsistir. Y también, bueno, por esa redimensión de las explotaciones. Cuando un sector tiene dificultades, una de las salidas es la dimensión, aumentar la dimensión de las propias explotaciones, ¿no? Y cada vez más pues se van agrupando, se van haciendo explotaciones más grandes. Lo hemos visto en otros territorios de nuestro país, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, del caso de Castilla y León, ¿no? Que allí las explotaciones son muchísimo más grandes que las que hay en Andalucía, porque hay un proceso de concentración de la tierra, de concentración de las explotaciones en cada vez menos agricultores. Y ese patrón pues se está repitiendo también aquí en Andalucía. ¿Y eso es peligroso? ¿Supone en riesgo el futuro de la agricultura en Andalucía? El futuro, además, de lo que es lo rural, es decir, de la supervivencia de los pueblos, ¿no? Sí, tal y como conocemos la agricultura en Andalucía, que con las dificultades evidentemente que estamos pasando, yo creo que si hacemos un balance podamos sacar pecho y el hecho de que en Andalucía el modelo mayoritario sea la agricultura y ganadería familiar profesional nos ha hecho ser lo que somos. No somos la primera potencia que comentaba porque sí, porque hay un modelo detrás que es el que soporta esas explotaciones y que además ese modelo familiar profesional repercute positivamente, tanto económicamente como socialmente, en las comarcas y en los pueblos en los que se asienta. Porque cuando tú tienes una explotación en tu pueblo, en tu comarca, la economía la mueves ahí. Si el titular viene de fuera, si es un fondo de inversión que viene a expoliar los recursos y a maximizar los beneficios, luego esos beneficios además no repercuten en el territorio. Yo creo que tenemos que sacar pecho, defender ese modelo y tenemos además muchas expectativas de cara a la actual legislatura en clave nacional, porque el propio presidente del Gobierno en su discurso de investidura anunció que iba a promulgar una ley de agricultura y ganadería familiar en este país, que es absolutamente necesaria para proteger a la parte más vulnerable del sector y que a nuestro juicio merece más apoyo. Le pido un poquito de autocrítica al campo andaluz, señor Cano. ¿Usted cree que hay ciertos sectores, y cuando digo ciertos, no todos, evidentemente, que piensan que Andalucía, o que estamos en la cornisa cantábrica, y se lo pregunto, por ejemplo, con los frutos tropicales? Bueno, es importante... ¿Estamos consumiendo o estamos hipotecando un agua que no tenemos? Tenemos que ser conscientes de que el agua es, como todos sabemos, y especialmente en estos momentos que nos ha tocado vivir, un recurso escaso, pero también público. Y me explico. No puede ser que en el debate del agua solamente se hable de creación de infraestructura, de necesidad de nuevos embalses, nuevas balsas, agua regenerada, agua desalada, que es cierto y que hay que seguir ahí y no dar ni un paso atrás, pero junto a ese esfuerzo tiene que haber un reparto más justo y más social del agua. Tiene que haber una nueva reasignación de recursos donde mayor retorno social y económico tenga y donde el modelo que se proteja sea esa agricultura familiar. Porque lo que no puede ser es generar más recursos para que, si me permiten la expresión, los aguatenientes incrementen su patrimonio o incrementen sus recursos. Hay recursos, como digo, finitos, escasos, pero que tienen que tener un nuevo reparto. Y con un nuevo reparto habrá que ver, adaptarse a la nueva situación climática que tenemos y hacer el uso más eficiente y con el mayor retorno social y económico de hasta la última gota de agua. Pero ustedes apoyarían, por ejemplo, el hecho de que los últimos en llegar, en el caso de que haya de que poner unas cuotas de agua bastante rígidas, porque aquí no vaya a llover más o porque la situación se ponga bastante cruda. Por ejemplo, los últimos en llegar, es decir, por ejemplo, el aguacate, a lo mejor tienen que cambiar el tipo de cultivo porque no puedan consumir tanta agua para beneficiar que se riegue otros cultivos que no necesitan tanta. ¿Ustedes lo han comentado entre ustedes? ¿O? Ya no es tanto los últimos en llegado a los cultivos, es que la agricultura muchas veces se habla de forma general y es muy diversa. Aquí convivimos o compartimos sector agricultores y ganaderos que incluso en muchas ocasiones tenemos intereses totalmente distintos, ¿verdad? Entonces, los recursos son finitos y hay que medir y evaluar qué retorno tiene cada recurso y especialmente el agua. Insisto, los cultivos tropicales no se pueden cultivar en toda la superficie de Andalucía. Tienen una zona geográfica muy concreta y muy delimitada. Hay posibilidades, por ejemplo, en la Sarquía se habla de aguas regeneradas. Aguas regeneradas, ¿quién tiene que encabezar esa iniciativa? ¿La iniciativa privada o la pública?
porque hay dos vías, dos modelos. Nosotros apostamos por la pública y que ese reparto se haga en esa zona atendiendo a criterios sociales y económicos, a explotaciones pequeñas y medianas, que fijen población. Otra cosa es quien defienda que esos recursos vayan para expandir el superintensivo en olivar de la Vega de Antequera o del Bajo Guadalquivir. Ahí no nos van a encontrar a nuestra organización. Porque es que, insisto, hay que entrar en detalle. Es que no se puede hablar en general. Este cultivo sí o este no. Oiga usted, ¿en qué zona y a qué explotaciones? Porque hablar en general se pierden muchas veces las realidades que están detrás. ¿Les preocupa que muchas de las protestas que hemos visto en las últimas semanas hayan sido convocadas a la margen de las organizaciones agrarias e incluso alentadas y haciendo la suya la extrema derecha? Nos preocupa que se instrumentalice la situación del campo, claro que sí. Yo creo que cualquier espectro político que utilice la situación de este sector... ¿Usted cree que Vox está aprovechándose de la debilidad, del estado de ansiedad, de preocupación de ciertos sectores del campo andaluz? Me parece que sí, pero es que además luego hay que ser consecuente. Si hay quien sale diciendo que quiere precios justos y cuando se aprueba una modificación de la ley de la cadena en el Congreso de los Diputados no la apoya, claro, pues que luego después, yo qué sé, es que hay que tener la cara bastante dura, en mi opinión. Si estás pidiendo precios justos para los agricultores, bueno, apoya la ley de la cadena alimentaria, cosa que no ha hecho Vox. ¿Y de eso no se dan cuenta los agricultores, claro, que van detrás dan de las banderas de Vox? Claro que se dan, no vayamos a ser ingenuos. Hay afortunadamente más gente con sentido común que sin él. Y detrás de... Con sentido común, perdón, con sentido de la responsabilidad, ¿no? Con criterio, quería decir, ¿no? Detrás de toda la movida que vemos de tractores y de políticos y de reuniones y de Unión Europea y todo eso, yo quiero preguntarle si hay mucho drama familiar y humano. Quiero decir, ¿cómo ha repercutido esto? Usted conocerá de cerca con nombre y apellido a las personas, ¿no? Me imagino que habrá cosas que no puedan contarse siquiera, pero que deben de estar produciéndose. Claro que sí, te das cuenta, Marta, que en este proceso que estamos viviendo, que todo el mundo quiere producir más y mejor, ¿no? Modernizando las explotaciones, haciendo inversiones, confiando en que va a tener cosecha, en que va a tener precios, y evidentemente cuando eso decae, pues detrás hay personas, claro que sí. En ese número de disminución de explotaciones que me decía, pues claro que hay dramas familiares, gente que ha tenido que echar el cierre a la explotación. Ganadería, en el sector ganadero, lamentablemente es ejemplo de ello, que han tenido que cerrar porque no es posible continuar con la actividad. ¿Y esos señores qué hacen? ¿Esas personas qué hacen? Bueno, pues enfrentar una nueva... Cambian de sector. Enfrentar un nuevo proyecto de vida distinto. Porque, bueno, cuando tú tienes la ilusión y el empeño en sacar una cosa, un proyecto de vida asociado a la actividad agraria, que yo creo que nadie se va del campo porque quiere, lamentablemente. El que se va del campo, el que se va de su pueblo, pues no lo hace por gusto. Y bueno, pues evidentemente que es un drama. ¿Qué porcentaje de esas explotaciones que se han quedado por el camino corresponden a cambios, por ejemplo, hacia plantas solares, por ejemplo, que es una realidad también en muchos puntos de Andalucía, en Córdoba creo que además hay unas enormes? ¿Qué porcentaje también está cambiando la actividad porque es mucho más rentable y la fuerza de trabajo es entre cero y ninguna? ¿Vale? Y luego, aparte de eso, quería preguntarle por la situación de ciertos cultivos que están pasando ya segundo o tercer año muy malo, como el arroz. Sí, bueno, date cuenta que el arroz ya no es que sea muy malo, es que está laminado. Es decir, tuvimos esta semana la primera comisión de desembalse del Guadalquivir y ya se ha anunciado que la situación de la cuenca es 60 hectómetros cúbicos menos de recursos que el año pasado, y que en el mejor de los escenarios de previsión de lluvia, antes del 1 de mayo, que es cuando empieza la campaña de riego, el algodón y el arroz no tienen posibilidades porque no van a tener una dotación acorde para poder sacar cosecha. Ya está. Ya no estamos hablando de previsiones. Está claro desaparición, que no va a poder sembrarse arroz y el algodón lo va a tener muy difícil en esta campaña 2024, tercera consecutiva. Bueno, pues evidentemente eso habrá que reconducirlo. Es una situación dramática y es que tiene que llover mucho para que se recupere el campo y se recuperen los embalses. Y también hay que tener en cuenta, o por lo menos una visión, de que si ojalá tenemos una secuencia en la que recuperemos los niveles de la cuenca a lo normal, pues no vayamos en un año a pensar que los recursos vamos a gastarlos rápido, porque puede venir otros años como los que hemos vivido, ¿no? Porcentaje, decía, es complicado. Porcentajes de explotaciones que se han derivado al uso de energías renovables, lo estamos viendo cómo afloran
cada vez más, pero especialmente afloran en superficie o en grandes latifundios, ¿no? Porque al final necesitan una superficie mínima para ser viable, pero evidentemente nosotros abogamos desde la organización a que tierras de cultivo, tierras fértiles, tierras que pueden tener, bueno, pues la posibilidad de sacar cosechas, pues sean las últimas en el caso de establecer ese tipo de usos, ¿no? Hay terrenos, bueno, hay muchos polígonos industriales en Andalucía que creo que deberían tener todas sus naves con placas solares cubiertas antes de irnos a tierras de cultivo, o hay terrenos de pastos que no son tan utilizables desde el punto de vista agrícola, que el sentido común dice que es mejor poner las energías renovables en tierras o en superficies no aprovechables para otro uso que donde estamos viendo, ¿no? Ustedes siempre miran a la Unión Europea, miran a Bruselas, miran a Madrid, miran al Gobierno Central y a Sevilla miran a la Junta de Andalucía. ¿Qué puede hacer la Junta de Andalucía en todo este conflicto en el que parece, a veces, corrígame si me equivoco, que como que el Gobierno andaluz mira para otro lado, se pone de perfil, ¿no? Y señala tanto a un lado como a otro, ¿no? Bueno, ¿qué competencias tiene la Junta para poder aportar, poder ayudar? Yo creo que lo primero que tiene que tener claro la Junta de Andalucía es que los gobiernos son gobiernos y para reivindicar ya estamos otros actores, ¿no? Las organizaciones profesionales agrarias en este ámbito, ¿no? Y tienen que asumir las competencias. España es un país muy descentralizado y las competencias en agricultura recaen en gran medida en las comunidades autónomas. Nosotros en la tabla reivindicativa, como decía antes, la tenemos a 3 niveles: europeo, nacional y autonómico. Me preguntas, ¿qué puede hacer Andalucía? Andalucía tiene un papel determinante en el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, porque sus competencias en inspección en los lineales de la distribución tiene que ejercer al máximo nivel. Tiene que tener recursos, dotar recursos y medios para que las inspecciones velen porque lo que está comprando el consumidor cumple con la ley de la cadena alimentaria. También tiene que complementar las ayudas directas que han venido de Europa y que han venido del Gobierno de España como consecuencia de la sequía y de la invasión rusa de Ucrania. Y hay cultivos, como por ejemplo el olivar, que no ha tenido ni un euro de ayuda. No se han complementado las ayudas que ha puesto el Gobierno de España por parte, en este caso, de la Junta de Andalucía, al nivel que merece la situación que tenemos. En el cuarto decreto de sequía aparece una partida de 50 millones de euros de ayuda directa para el sector. Está sin nombre y apellido. Nosotros tenemos la propuesta, precisamente que vaya al olivar, pero de una forma dirigida a la parte más vulnerable, a ese olivar tradicional que lleva más de 2 años sin cosecha y que necesita un apoyo por parte de la administración más cercana, que es la Junta de Andalucía. Ya por último, señor Cano, quería aprovechar su presencia aquí. Estamos cerca del 28F, ya conocemos la medalla de Andalucía, los hijos predilectos, la medalla de Manuel Clavero, y la medalla de la Economía y Empresa se da, una de las 2 medallas de Economía y Empresa se da a DECOP, Cooperativa Agroalimentaria. Me gustaría que usted lo valorase y sobre todo si se siente bien representado el campo andaluz con este premio. Bueno, yo creo que toda iniciativa que tenga como objetivo el mejorar las condiciones del sector siempre es bienvenida. Yo creo que necesitamos apostar por músculo, especialmente cooperativo, pero que siempre busque como su objetivo prioritario la mejora en la rentabilidad de esos agricultores. Si eso es así, si eso es el camino, pues evidentemente bienvenido sea. Cristóbal Cano, secretario general de la UPA, muchísimas gracias por acompañarnos, mucha suerte y que llueva. Ojalá, y que llueva mucho, evidentemente. Venga, despedimos a Cristóbal Cano y en tan solo 5 minutos analizamos la actualidad esta noche en compañía de Jesús Ollera y Marta Carrasco, aquí en Acento Andaluz.